Muy buenos días a todos o muy buenas tardes, hermanos. Es un privilegio poder estar iniciando esta reunión. Como algunos ya saben, tenemos un tiempo con el mensaje principal, un tiempo con los tres, un tiempo con la ofrenda y también tenemos un tiempo con el versículo de la semana donde nos detenemos para analizar y sacar principios y también para poder aplicarlos en nuestra vida. Entonces, el versículo de la semana que vamos a estar viendo, por favor, si tenés tu Biblia, te invito a que la abras en tu casa para poder estar todos juntos en el mismo lugar. El versículo se encuentra en 1 Samuel, capítulo 30, versículo 6. Y el versículo dice: Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. La historia se encuentra, como ya dije, en 1 Samuel 30, el que la quiera leer. Es una historia muy interesante, muy atrapante y bueno, como cada historia en la Biblia hay un contexto. El contexto de este versículo es que David y sus hombres fueron a una guerra, entonces su ciudad obviamente quedó desprotegida y fue entonces donde los amalecitas, sus enemigos, aprovecharon el tiempo donde ellos no estaban para poder atacar a la ciudad. Y fue así, la atacaron, la prendieron fuego, la saquearon y llevaron cautivas a sus familias, llevaron prisioneras a sus esposas, a sus hijos, a sus hijas. Cuando llegaron David y sus hombres, la ciudad estaba totalmente destruida, habían saqueado todo, habían robado todo y se dieron cuenta que sus familias fueron llevadas cautivas, fueron llevadas prisioneras. Es donde entra nuestro versículo, que me gustaría que lo podamos leer una vez más para ya poderlo entender mejor. Obviamente todos los hombres estaban enojados con David porque él lo llevó a la guerra. Y dice el versículo: y se angustió David mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, lo querían matar, pues todo el pueblo hablaba en amargura, todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Más adelante en la historia, en los capítulos siguientes, David logra recuperar las familias de estos hombres por causa de la obediencia a Dios. Pero no es ahí donde quiero que pongamos nuestro enfoque, sino quiero que pongamos nuestro enfoque en la situación, que la situación era muy difícil para todos, tanto para los hombres como David. A David también le habían llevado sus esposas y dice que todos estaban en gran amargura de alma, pero David tuvo un carácter totalmente distinto. Él se apegó a Dios, se aferró, se apoyó, confió en Él y dice la Biblia, y se fortaleció en Jehová su Dios. Entonces, hermanos, tenemos dos tipos de carácter en donde estamos atravesando por una mala situación. Podemos enojarnos entre todos o podemos tener un carácter como el que tuvo David, un carácter maduro donde se aferró a Dios. Entonces te pido que estés en tu casa, podamos estar orando todos juntos, que estés inclinando tu rostro y cerrando tus ojos para poder orar a nuestro Dios, para que pueda aplicar estos principios en nuestro corazón y poder guardarlos y hacerlos también. Oremos. Señor Jesús, Padre, es un privilegio poder estar hablando ante ti mediante la oración. Te pido, Señor, que en este tiempo donde todo se ve mal a nuestro alrededor, que podamos poner nuestro enfoque en ti, que podamos confiar en ti, Señor, y no en nuestro alrededor, que podamos dar pasos de fe y tener sabiduría y mucha paciencia, Señor. Te pido que podamos aplicar estos principios, podamos tener un carácter como el que tuvo David, Señor, ante esa situación, pero a pesar de todo Él confió en ti. Entonces te pedimos, Señor, que podamos tener el mismo carácter que Él tuvo. Te doy gracias por todo en este día, bendice el resto de la reunión, en tu santo y bendito nombre, Padre, amén y amén. Hermanos, les pido que no se vayan porque vamos a estar continuando con la reunión. Muchas bendiciones a todos, que Dios los bendiga.
Muchísimas gracias, hermano Brian. Muy buenas tardes a todos, queridos hermanos. Vamos a continuar con el tiempo de los tres. Para aquellos que no saben qué son los tres, son tres lugares que estamos juntos como iglesia eligiendo para poner nuestro enfoque y para estar orando para que haya una iglesia de sana doctrina, para que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo sea predicado. Vamos a estar repitiendo los mismos tres lugares que nuestro hermano Brian nos compartió la reunión pasada. Esos lugares son el partido de Cañuelas, que tiene una población de 51.800 habitantes. Vamos a continuar con la provincia de Tierra del Fuego, con una población de 152.300 habitantes. Y vamos a estar finalizando con el país vecino, un país vecino nuestro, limítrofe, es el país es Bolivia, que tiene una población de 11.306.000 habitantes. Para aquellos que lo recuerdan, no hace mucho tiempo, en el año 2018, quien por entonces era su presidente, el señor Evo Morales, había ideado un plan para prohibir la predicación del Evangelio. Afortunadamente desistió al poco tiempo, así que tenemos el privilegio de estar orando por un país en donde el Evangelio puede ser predicado con total libertad. Vamos a estar orando, te pido a vos que estás del otro lado que me acompañes en una oración. Señor, te damos gracias por este momento en que juntos como iglesia podemos estar orando, Señor amado. Te pedimos que estés tocando los corazones indicados, Señor, que estés preparando personas para que vayan, Señor, a aquellos lugares. Queremos orar como iglesia para el progreso del Evangelio, Señor. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Nuestro pastor va a continuar con el mensaje principal. Que Dios te bendiga. Buenas tardes a todos y espero que estén bien. Ahora estamos empezando con el mensaje principal. Ya hemos aprendido acerca del versículo de la semana en 1 de Samuel y de los tres también. Ahora vamos a empezar una serie nueva acerca del pecado. El pecado va a ser nuestro tema por unas reuniones. Vamos a tocar este tema. En principio tenemos que entender que la palabra pecado tiene el sentido de errar el blanco. Cada vez que pecamos, estamos errando el blanco. O sea, no estamos alcanzando la meta que Dios tiene para nosotros. Entendemos que Dios es nuestro creador. Y como nuestro creador, Dios nos creó para cumplir un propósito con nuestras vidas. Y cada vez que pecamos, no estamos alcanzando la meta, o sea, el propósito de Dios para nuestras vidas. Es así. La consecuencia principal, por supuesto, del pecado es la muerte. La Biblia nos enseña porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo Señor nuestro. Tenemos que entender que la paga del pecado es muerte. La consecuencia principal del pecado es la muerte, y no solamente la muerte física, pero también, sino que también la muerte eterna. Pero como creyentes, si le hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador, no tenemos que pagar por nuestros pecados durante la eternidad o por la eternidad. Ya Jesús pagó por nuestros pecados. Por causa del pecado, Jesús vino y murió, sacrificándose para que pudiéramos tener la salvación, la vida eterna. Y cuando recibamos a Jesús como nuestro Salvador, somos creyentes, somos hijos de Dios y hemos sido perdonados de nuestros pecados. Pero aún así el pecado tiene consecuencias, y vamos a ver 5 consecuencias según la Biblia, consecuencias bíblicas del pecado en nuestras vidas como creyentes. Ahora, pienso que vamos a tocar el primer principio ahora. Y la primera consecuencia del pecado es la separación. El pecado causa la separación. O sea, también, alguien podría decir, el pecado causa la división. En Isaías, capítulo 59, versículo 1 y 2, la Biblia dice: He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división o separación
entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Nuestros pecados hicieron división entre nosotros y Dios. Pecado siempre causa división. Ahora, alguien va a decir, sí, pero Patrick, somos salvos, conocemos a Jesús como nuestro Salvador, entonces no es algo así, no va a causar una división entre nosotros y Dios, en el sentido que vamos a seguir, aún con pecados, vamos a seguir siendo hijos de Dios. Y amén, es lo que dice la Biblia, estamos en la mano de Dios y nadie puede arrebatarnos de su mano. Es así, no vamos a perder la salvación, pero la verdad es que también nuestros pecados causan una división en la relación que tenemos con Dios. Aunque va a seguir siendo nuestro Padre Celestial, el pecado va a causar una división en que no estamos hablando con Dios. No estamos escuchándole a Dios. Es lo que causa el pecado. Una división, una separación. Como algo que pasa entre un esposo y su cónyuge, su esposa. Cuando algo pasa, pueden seguir siendo una pareja o un matrimonio, pero lo que pasó está causando una separación. Aunque sí, esposo y esposa están juntos, digamos, por causa de lo que pasó, no están hablando uno con otro, no está pasando tiempo mucho, algo pasó y puede pasar así y pasa a veces así en nuestras vidas como creyentes. Entonces, tenemos que entender el primer principio, la primera consecuencia del pecado es la separación. Ahora, para vencer sobre la separación, tenemos que entender, tenemos que vivir por el Espíritu. Es interesante, el Espíritu Santo estamos hablando, es interesante en 1 de Tesalonicenses, vamos a pasar un tiempito en el libro de 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19, la Biblia dice, no apaguéis el Espíritu, o no apaguéis el Espíritu Santo. Cuando seguimos en el pecado, estamos apagando, entre comillas, al Espíritu Santo. Para evitar el acto, hay 3 cosas que debemos poner en práctica. Pero en principio tenemos que entender eso. Nuestros pecados van a causar para que no escuchemos o no vamos a escuchar a lo que dice Dios en nosotros por medio del Espíritu Santo. Cuando pequemos, el pecado va a causar esta separación, esta división en nuestras vidas. La Biblia dice, no apaguéis al Espíritu. Versículo 20 dice, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Entonces, para vencer sobre esta separación, tenemos que vivir y escuchar al Espíritu. ¿Cómo podemos hacerlo? En principio, no menospreciemos las profecías. Y estamos refiriendo, la Biblia se refiere acerca de la Biblia. Tenemos que entender que la Biblia es una base en nuestras vidas. Sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, la Biblia dice, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tenemos que entender, la Biblia es algo para alimentarnos espiritualmente. Es lo que tenemos. Entonces no debemos menospreciar, no debemos odiar, no deberíamos poner al lado la Biblia. Tenemos que usar la Biblia diariamente. Tenemos que meditar, pensar en la Biblia, entenderla, estudiarla, pasar tiempo en la Biblia. Deberíamos escuchar a los mensajes bíblicos para aprender más. No deberíamos menospreciar las profecías. Ahora, algunos van a decir que la profecía se refiere acerca de profecías
oral. O sea que alguien tiene una profecía de Dios, pero sabemos que con la revelación completa, lo cual es la Biblia, con la Biblia la revelación completa es la profecía que Dios tiene para nosotros. Podemos usar la Biblia para determinar cómo vivir por Él y para Él. Ahora, no menospreciéis las profecías. Número 2, que es muy importante, examinarlo todo. Se refiere al discernimiento. El discernimiento espiritual es la habilidad de distinguir la verdad del error. O sea, para entender lo que es bueno y lo que es malo, lo que debemos disfrutar y usar en la vida y aceptar como verdad, y lo que debemos también rechazar como error, como mentira, como algo, una falsificación de lo que tiene Dios para nosotros. Sabemos, hermanos, y lo que podemos verlo muchas veces en la Biblia. Ya hemos hablado acerca del tema en semanas atrás en nuestra iglesia, en nuestro templo, pero sabemos que cada cosa que Dios tiene, una bendición que Dios nos ha dado, Satanás y el mundo quiere crear una falsificación. Entonces tenemos el Cristo que vino para sacrificarse, para que tuviéramos la vida eterna. Satanás tiene su anticristo, que está en el libro de Apocalipsis, también en otros libros, que va a venir para engañar a los demás. Cada cosa que Dios nos da como regalo, como algo para disfrutar, Satanás tiene algo diferente, una falsificación. Y debemos entender, debemos examinarlo todo, cada cosa, todo significa cada cosa, discerniendo lo que es bueno y lo que es malo. Para examinarlo todo, tenemos que usar la Biblia, el Espíritu Santo y también la conciencia. La Biblia habla acerca de la conciencia mucho, honestamente. En 1 Corintios 8 y 10 son capítulos que hablan acerca de la conciencia. Y debemos usar la Biblia, el Espíritu Santo y la conciencia para determinar lo que es bueno y lo que es malo. Sin excepción, deberíamos ver cada cosa, todo, a través de la lente de la Biblia. Antes de aceptar algo, una enseñanza o un ministerio o lo que sea, hay que verlo y también ver lo que dice Dios. Después de examinarlo todo, podemos, según el versículo, podemos retener o aceptar lo bueno y absteneos de toda especie de mal. Entonces, después de examinarlo todo, lo cual es lo que es bien, lo que es bueno, lo que es de Dios y lo que no es de Dios es una falsificación, un error, algo que tiene una parte de la verdad también, capaz tiene una parte de verdad, pero deberíamos examinarlo todo para ver qué dice Dios. Y podemos aceptar lo bueno y podemos abstenernos de todo tipo de mal. Es exactamente lo que dice la Biblia. Cuando pongamos en práctica los principios, podemos vivir por el Espíritu y dejar el pecado y sus tentaciones. ¿Por qué? Porque el pecado va a causar la separación entre nuestro Dios y nosotros, aunque va a seguir siendo nuestro Padre Celestial, aunque vamos a seguir siendo sus hijos, espiritualmente estamos hablando, aunque somos hijos de Dios y vamos a seguir, no vamos a perder la salvación. No es decir que el pecado no causa una separación en la relación con nuestro Dios. Ahora, hermano, la pregunta, y es muy importante, ¿hay una separación entre nosotros y Dios ahora? Realmente Dios quiere hablar con nosotros. Y es siempre a través de la palabra de Dios, de la Biblia. Realmente Él quiere que tengamos gozo. Realmente Él quiere que tengamos la victoria
no tenéis el gozo. Capaz es por causa de la separación entre Dios y vos, por causa de un pecado. Hermanos, para vencer sobre eso, confesemos el pecado a Dios. Bien, ahora si estás escuchando este mensaje y estás pensando de un pecado, capaz el Espíritu Santo te está intentando mostrar el problema, el pecado. Tenemos que confesarlo, dejarlo, o sea, que nos arrepentemos del pecado y buscar a Dios. Ahora, hermanos, tenemos 4 consecuencias más en que vamos a tocar en las reuniones que vienen. Pero ahora, nos enfoquemos en eso. Que el pecado siempre causa una separación o una división entre nuestro Dios y nosotros, sus hijos. Oremos, por favor. Padre Santo, gracias por este tiempo, Señor, y la oportunidad de aprender algo más acerca de tu palabra. Te pido que nos ayude, Señor, para que podamos identificar el pecado que capaz está causando una división entre nosotros. Te pido que nos ayudes en eso. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.